a todas las chicas y los chicos que nos están viendo en un nuevo Tweetcam en la campaña Hablemos la Plena, que propone la participación de las y los jóvenes en este proceso democrático, en este proceso electoral que el Ecuador está viviendo. Esta mañana tenemos a un nuevo candidato a la asamblea por la provincia de Pichincha. Él es Andrés Páez, estamos con él y nos va a comentar un poquito su trayectoria, se va a presentar y luego partimos con las preguntas. Desde ya les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas vía Twitter, vía Facebook, para poder realizarlas al candidato. Bienvenido, Andrés, y te invito por favor a que te presentes. Gracias, Verónica, por la invitación. Es un placer estar aquí en este Tweetcam. Soy Andrés Páez, candidato a asambleísta por la Alianza Creo Izquierda Democrática, Alianza por el Ecuador. De profesión soy abogado y también sociólogo de la Universidad Católica, experto en Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, en España. He sido consejero provincial, viceprefecto de Pichincha. En 3 ocasiones he sido elegido a diputado primero y esta última ocasión asambleísta por Pichincha. Y soy profesor universitario de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar y estoy a entera disposición de todos los que deseen hacer cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Andrés. Entonces sí, estamos recibiendo algunas preguntas y una de las primeras es ¿cómo Andrés Páez va a promover la participación de las juventudes desde tu accionar como asambleísta? A ver, yo creo que el tema de la participación ciudadana ha sido distorsionado durante estos 6 años, porque yo estoy en total desacuerdo en que la participación sea tutelada, de que se haga una especie de secretaría de participación, porque no son borregos las personas y por lo tanto no puede haber una especie de pastoreo respecto de quienes desean participar. La participación ciudadana tiene que ser espontánea. Y los jóvenes lo que necesitan para participar es simplemente canales, pero que participen de la manera en que ellos deseen participar, no que estén tutelados, no que estén pastoreados para participar, porque cuando hay pastoreo en la participación, lo que terminan es alineando a estos jóvenes como la visión oficial que tienen de una participación en la cual se puede ejercer la libertad siempre y cuando sea en la línea del gobierno. Pero la libertad puede ser decantada, puede ser mencionada, pero no ejercida si es que no está en la línea de gobierno. Entonces, ¿cuáles son los canales de participación? El primero de estos canales son los canales institucionales, es decir, las instancias que ya están establecidas y en las cuales se pueden provocar espacios para que los jóvenes de manera espontánea, sin necesidad de un alineamiento oficial, puedan hacer esa participación. El segundo canal es la participación espontánea de los jóvenes por fuera de esos canales institucionales, por ejemplo este Tweetcam, ¿no? Entonces eso ya es un tema de construcción de la participación desde los jóvenes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Garantizar que esa participación no sea tutelada y que esa participación pueda tener los recursos tecnológicos y materiales necesarios para que efectivamente se produzca. Entonces, bajo estas dos premisas, la participación tiene que ser espontánea, no necesita de reglamentos, de leyes, de normativas. Lo que necesita esa participación es simplemente de espacios para que pueda desarrollarse con la más absoluta espontaneidad y libertad y sin tutelajes, sin pastoreos, porque eso es lo que trastorna y termina revirtiendo a la participación, es decir, esa participación tutelada y bajo pastoreo deja de ser participación y pasa a ser una militancia ideologizada, que eso es lo que no quieren los jóvenes. Gracias, Andrés. Otra pregunta que nos ha llegado dice, desde tu plan de trabajo, ¿qué propuestas hay para trabajar con las y los jóvenes del país? Hay propuestas que son transversales. Yo diría que las propuestas relacionadas con el empleo son fundamentales, porque uno de los graves problemas que tienen los jóvenes es precisamente el acceder a empleos. Pasan años quemándose las pestañas estudiando en la universidad. La inmensa mayoría de jóvenes hace un esfuerzo extraordinario y no recurre al rincón del vago para hacer sus tesis de grado. Y esa gente, con el título bajo el brazo, resulta que no tiene posibilidades de incorporación al mercado laboral.
Porque ese mercado laboral está absolutamente restringido por factores distintos, como por ejemplo una disminución considerable del mercado laboral por la ausencia de estímulos al sector productivo, por la ausencia de inversión extranjera y porque durante estos 6 años casi las únicas fuentes de trabajo que se han abierto son las de carácter no productivo, es decir, en la burocracia, en donde también es importante que los jóvenes participen, pero que para eso no necesiten de palancas ni de consignas de orden político para hacerlo. Entonces, yo coincido con algunas propuestas que se han vertido ya en esta campaña electoral, especialmente con la que Guillermo Lasso ha sostenido, de que se produzcan estímulos de orden tributario para quienes provoquen el primer empleo de los jóvenes. ¿Por qué? Van a pedir un empleo y les dicen, ¿y usted qué experiencia tiene? Entonces, ninguna experiencia, porque precisamente he estudiado para poder ganar, entonces para poder ganar un sueldo y tener un empleo. Entonces el tema de la experiencia, aparte de ser discriminatorio, es un obstáculo que tienen los jóvenes para poder acceder al empleo. Y de esta manera lo que tenemos es que, en primer lugar, provocar que ese primer empleo a través de estos estímulos sea una especie de aprendizaje de los jóvenes en estas áreas de trabajo en las que están capacitados. Y un segundo tema que a mí me parece fundamental y que no atañe solamente a los jóvenes, pero que es importante para los jóvenes, es a partir de lo que ayer en la bota me contaron 2 estudiantes universitarios que se bajaron del bus y me decían, mire, ¿usted sabe qué es lo que tengo en este sobre Manila? No sé qué es lo que tiene ahí. En este sobre Manila traemos las computadoras y el sobre Manila estaba dentro de una carpeta. Digo, ¿y por qué? Porque es la única forma de que no nos roben. Antes andábamos con una mochila y los rateros nos caían porque sabían que ahí teníamos la computadora. Ahora tenemos la computadora en un sobre Manila y los rateros no se dan cuenta. ¿Qué significa? Los jóvenes están asolados también por una ola de inseguridad que no tiene precedentes en el Ecuador. Y por eso el Congreso tiene que pagar una deuda que tiene con el país para trabajar en materia de seguridad, de modo de que los jóvenes vayan a estudiar y salgan estudiando sin correr tantos peligros, y que se vayan a farrear y regresen de su fiesta sin correr tantos peligros, y que no estén sometidos a los taxis fantasmas en donde les secuestran de manera express y les asaltan, y que no estén sometidos a una ola de inseguridad que simplemente no merecen los jóvenes. Lo que quiero decir es que no merecemos vivir en este estado permanente de zozobra, no merecemos vivir en un estado permanente de intranquilidad. Los jóvenes, para poder disfrutar de su juventud, necesitan también condiciones básicas de seguridad, que no les asalten, que no les roben, que no les estafen, que no les violen. Y para eso hay que desmontar todo este régimen de impunidad que existe alrededor de la delincuencia, que es la que, de una u otra manera, afecta a una significativa cantidad de jóvenes. Gracias, Andrés. Y Andrés Cuadrado nos pregunta, ¿cómo el candidato promoverá, cómo estimulará el empleo de los jóvenes trans? Mire, yo creo que el tema del empleo no tiene nada que ver con la opción sexual que los jóvenes tienen. Si una persona tiene una opción sexual, pues hay que respetar absolutamente esa opción sexual. Lo que sí no pueden es haber discriminaciones porque una persona tenga una opción sexual distinta a la que esperan que tengan quienes potencialmente lo pueden emplear. Entonces hay que trabajar mucho en políticas de antidiscriminación y yo creo que el país ha avanzado mucho en eso. Ahora hay una enorme tolerancia respecto de la transexualidad y creo que todos debemos contribuir a eso, porque la opción sexual es un tema de libertad individual, es un tema que cada persona lo decide y todos estamos obligados a respetar eso, así como estamos obligados a que al que le gusten los toros vaya a los toros. A mí personalmente no me gustan, no me voy a las plazas de toros, no soy aficionado a eso, pero a los que les gusten pues que vayan. Así como el que quiera ir a un bingo o a un casino, que vaya, porque eso es un tema de libertad personal.
Yo lo que creo es que hay que buscar un entorno de respeto a las libertades individuales en donde también están las opciones sexuales. Gracias, Andrés. Otra pregunta nos tienen, volviendo al tema que tú nos hablabas de la inseguridad ciudadana, nos dicen, ¿y qué promueve el candidato para esas personas que están delinquiendo? Bueno, tiene que haber un sistema primero, de empleo. Hay muchos que caen en el delito porque no tienen cómo proveerse de ingresos para sostener a sus familias. El primer asunto está en el empleo, es decir, la primera solución es de orden estructural. Y en la estructura, un aspecto fundamental está el empleo. Esto no tiene bandería política, no tiene número, no tiene color. El empleo es un tema de sentido común. Mientras la gente tenga empleo, puede desarrollarse y puede salir adelante. Segundo, hay que trabajar en temas de rehabilitación social. Una deuda enorme de estos 6 años es precisamente que casi no se ha avanzado en materia de seguridad, de rehabilitación social. Y para estas personas, lo que hay es que ofrecerles opciones reales de rehabilitación social. Miren, el país necesita para sus escuelas fiscales cientos de miles de pupitres, cientos de miles de escritorios, de sillas. Es ahí en donde se puede procurar una enorme cantera de empleos desde las instancias de rehabilitación social, porque tampoco necesitamos personas detenidas en las cárceles que estén jugando vóley todo el día o que estén simplemente echadas ahí esperando que su abogado les gestione la libertad. Hay que tratar de que estas personas se incorporen a un engranaje productivo desde el Estado, porque claro, el Estado puede proveer los medios para que estas personas hagan, por ejemplo, eso, como hacen en otros países, en España, pupitres, sillas, escritorios para las escuelas fiscales. Pero ¿cuál es el obstáculo de eso? La corrupción. Porque claro, no es negocio que estas cosas se produzcan en las cárceles cuando se pueden hacer contratitos con los amigos que proveen de esas cosas. No todos, por supuesto, pero esos casos se dan. Entonces, aquí el tema es un tema de prestarle mucha atención a la rehabilitación social. Gracias, Andrés. Otra de las preguntas de muchísimo interés para las juventudes es la educación superior, y los jóvenes nos dicen, ¿qué propone Andrés Páez para que las y los jóvenes puedan acceder con facilidad a una educación de calidad? Lo primero que hay que garantizar a los jóvenes es que puedan escoger la carrera que les venga en gana. Perdón por la expresión, pero es que hay que decirlo así. No es posible que una persona diga, yo quiero ser odontólogo, y le digan, no señor, usted va a ser ingeniero forestal. Pero ¿y por qué si a mí no me gusta? Eso es parte de las libertades individuales, que hay que recuperarlas en el país. Entonces, la primera cosa que hay que garantizar para los jóvenes es que puedan escoger libremente la carrera a elegir. Segundo, creo que es importante trabajar mucho en la calidad académica de los programas de estudios. Y para eso, por ejemplo, en mi área, que es el derecho, y específicamente el derecho del trabajo, he peleado años en las universidades en las que doy clases para decirles, a los abogados hay que enseñarles litigación moral. Una cosa tan básica que hay que enseñarles ahora es, por ejemplo, a hablar en público, que parecería una tontería, pero es necesaria, porque esa es la forma de ganar dinero de los abogados. Hay que enseñarles técnicas de conciliación y arbitraje para bajar esa cultura altamente incidental. Hay que enseñarles técnicas de diseño de estrategias de defensa. Es decir, el tema está en la calidad de la educación, en ser innovadores y ponernos a la par de los desafíos del mundo moderno para poder avanzar en esa dirección. Y creo que lo podemos conseguir, estoy seguro de que lo podemos conseguir, si es que ponemos todo nuestro esfuerzo en la calidad de la educación. Y algo que hay que decir, está bien que les exijan a los profesores mejores calificaciones, hacer posgrados, prepararse de mejor manera, pero no se puede prescindir de la sabiduría que da la experiencia. Verle al doctor Jorge Zavala dejar su cátedra universitaria en Guayaquil porque no tiene un PhD es simplemente una barbaridad. Yo tengo profesores que no tenían PhD, pero seguramente saben mucho más que los PhDs conseguidos en el rincón del vago. Andrés, otra de las preguntas, y dicen, ya que estamos hablando de libertad de elegir, queremos conocer
¿Qué elementos crees tú que debe contener la ley de comunicación para garantizar la libertad de expresión e información? Bueno, primero tiene que ser ley de comunicación, pues. No puede ser una ley de incomunicación, como la que está planteada. La primera cosa es que tiene que ser una ley de comunicación. La segunda cosa es que esa ley tiene que distinguir el derecho del ciudadano del derecho de la persona que está transmitiendo la información. Porque la libertad de expresión es un derecho de las personas, es un derecho de los ciudadanos. No es un derecho de los comunicadores ni de los dueños de los medios de comunicación. Ellos simplemente hacen la tarea de transmitir lo que está aconteciendo en la sociedad, pero es la persona la que se forma una opinión respecto de eso. Segundo, no puede haber en el país una verdad oficial. Es decir, nadie puede estar sometido a que le digan una verdad oficial a través del telégrafo, de ese panfleto que se llama Pepe, o de la radio pública, o del canal oficial, o de los canales gubernamentales, no son canales públicos, son canales correístas. Y por eso hay que garantizar de que existan estas versiones de la realidad, pero que existan estas otras versiones no alineadas con el oficialismo. ¿Para qué? Para garantizar que sea la persona la que se forma una opinión respecto a lo que está aconteciendo en la sociedad. Entonces, la ley de comunicación tiene que orientarse a garantizar el derecho de las personas a acceder a la información de la manera que ellos crean es la más conveniente y apropiada. Otra pregunta que nos llega, nos dicen, el candidato hablaba acerca de la educación para las y los jóvenes y te preguntan, ¿harías alguna reforma respecto a los requisitos que necesitan tener las y los candidatos que aspiran a cargos públicos, cargos políticos? Este es un tema exageradamente complejo, pero yo sí quiero hacer una precisión. La política no puede ser una actividad de improvisados. La política no puede tener un lindero tan estrecho con la mediocridad. Yo creo en los políticos profesionales y yo creo que uno tiene que prepararse para la política. Yo me he preparado, obviamente, para vivir de mis profesiones, pero nunca he dejado de estudiar. Y yo sí, personalmente, creo que tienen que haber exigencias más rigurosas para quienes quieren ser candidatos. Yo aplaudo a los artistas que cantan tan bonito, pero les aplaudo en las tarimas. Aplaudo a los futbolistas. ¿Cómo no voy a aplaudir a Tim Delgado, el gran héroe de las clasificaciones del Ecuador a los mundiales? Pero estoy seguro que mi buen amigo Tim Delgado no tiene nada que hacer en la Asamblea Nacional, no porque le falten méritos. Lo que le pasa es que él tiene otra actividad. Zapatero a tus zapatos. Y lo que hay que hacer en el Ecuador es dedicarnos a profesionalizar a los políticos. Los políticos tienen que ser profesionales. La política no puede ser una actividad de improvisados. Y para profesionalizar a los políticos hay que fortalecer los partidos políticos. Hay que hacer institutos de formación. Tenemos que preparar a los concejales para que puedan llegar a desempeñar ese papel de la mejor manera. Y a los legisladores. Si la formación de la ley no es un asunto fácil, redactar la exposición de motivos de una ley ya es un tema para el cual se necesita una estructura básica. Y creo que todos los legisladores deberíamos voluntariamente someternos al menos a un curso de inducción a la legislación después de haber ganado las elecciones, para que los que no han tenido esa experiencia sepan cómo se hace, cuál es el proceso de formación de la ley, cómo se fiscaliza y para qué se fiscaliza, para no tener payasos denunciólogos que ahora son millonarios, pero tampoco llegar al extremo de no tener ninguna fiscalización. Entonces, esto, creo, en resumen, a la política hay que sacarle de ese escabroso terreno de la mediocridad. Andrés, hablamos de una formación política, una formación que deberíamos iniciar desde hace rato, tenemos que continuar con esa formación. Hemos conversado con jóvenes y nos han dicho no nos gusta la política, no nos interesa la política, eso es para otras personas. Entonces yo te preguntaría, Andrés, ¿crees tú que las juventudes del Ecuador tienen una participación activa política? ¿Nos falta participación? Cuéntanos. A ver, Verónica, ¿a quién afectan las decisiones políticas? Pregunto yo.
¿Les afectan también a los jóvenes las decisiones políticas? Obviamente, obviamente. Las decisiones políticas afectan a toda la sociedad, a los jóvenes, a los adultos, a los de la tercera edad, A los niños. a los niños, a los que no han nacido aún. Claro. A todos afectan las decisiones políticas. Por lo tanto, el que no se interese por la política está desinteresándose de su propia vida. Entonces, la diferencia está en cómo participar. De pronto los jóvenes dicen, no queremos participar en ese tipo de política, en esa política sucia, de insultos, de descalificaciones, de corrupción, de escándalos. Por supuesto que no. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son los llamados a cambiar el mundo? Yo me pregunto, o sea, Alex Aguinaga nació con un balón bajo el brazo y también creo que el Tite Delgado igual, o sea, es un tema de opciones. La política no es fácil. Para ser árbitro de fútbol hay que tener vocación, para ser político también hay que tener vocación. Si acaba de salir a la calle a enfrentarse con los electores es fácil. Uno oye de todo en una campaña electoral, dime a mí, lo estoy haciendo. Pero eso no significa que los jóvenes necesariamente tengan que ser candidatos para participar en política. Hay otras formas de participar en política. Y una forma de participar en política es decir, vea señor, usted es cantante, ¿por qué? Mejor no sigue cantando y le vamos a ir a aplaudir, incluso con entradas pagadas, perdón, pero haga su trabajo en lo que le corresponde. ¿Qué otras formas de hacer política? Desde los jóvenes, utilizando la tecnología para decir cómo es posible que un presentador de televisión gane más que el presidente de la República y que en lugar de hacer información haga militancia y proselitismo. Otra forma de participar de los jóvenes es utilizar el Twitter, el Facebook, todas las redes sociales para decir yo no estoy de acuerdo con eso que está pasando en la sociedad. No estoy de acuerdo que el primo del presidente sea beneficiario de semejantes situaciones y que ahora esté prófugo. No estoy de acuerdo en que la fiscalía no haga nada respecto de la narcovalija. Pero aplaudo que se hagan buenas carreteras porque además se hacen con nuestro dinero. Ahí está el papel de los jóvenes, decir, vea un momentito. Claro que aplaudo que haya buenas carreteras, pero un ratito. No merecemos tener buenas carreteras si es con nuestro dinero, porque el día que hagan con su dinero, ahí sí les vamos a agradecer. Mientras tanto, los jóvenes tienen que repetir hasta el cansancio que en el cumplimiento del deber no existe mérito. En los políticos, el cumplimiento del deber no tiene mérito, el cumplimiento del deber es nuestra obligación. Entonces, para eso están los jóvenes. Esa es una forma de participar en política, no solamente en proselitismo y en la militancia electoral, también hay otros canales de participación en la política que los jóvenes tienen que utilizar. Nosotros promovemos la democracia en la cotidianidad, participación en todos los ámbitos en el que tú vives. Entonces, queremos que un poco, partiendo de este mensaje de que democracia tú la haces en el diario vivir, danos un mensaje a los jóvenes diciéndonos que tal vez política no necesariamente es este ámbito que tú habías dicho, sino que política lo hacemos en todos los aspectos. Cuéntanos un poquito de eso, Andrés. Un joven va a un restaurante y le sirven un plato que tiene un pedazo de plástico. ¿Qué es lo que el joven tiene que hacer? ¿Callarse? ¿O reclamar ante el gerente del restaurante y luego mandar a la tribuna del consumidor un reclamo sobre el tema? O sea, es tan esencial, la política está imbricada en todos los órdenes de la vida social. Entonces, esos temas tan esenciales, por minúsculos que parezcan, son asuntos que tienen que ser abordados por los jóvenes desde lo cotidiano. El bus que les trata mal, que no se para en el lugar destinado a recoger los pasajeros, sino que se para en la mitad de la calle. El taxista que no pone el taxímetro. El señor del supermercado que no vende los productos al precio que le corresponden, el mal servicio en las gasolineras, los baños que son un desastre en las gasolineras que hay en las vías de Quito. Esas son formas de coger el celular, porque casi todos tienen ahora celular, el Twitter, y decir, la gasolinera tal tiene un baño que da pena, y mandarle al ministro de Turismo y mandar a la autoridad sanitaria. Eso es participar en política.
y nos darían una gran ayuda a los que estamos haciendo política en cargos de representación. Entonces, no hay que ir simplemente, el tema no es presentarse a candidatos. Si quieren, cuanto mejor. Es más, en cada elección lo que más escasean son jóvenes que quieran ser candidatos. Así es. ¿Por qué? Porque están prevalidos de ese criterio de que política se hace solamente desde las elecciones y no, política se hace desde el día a día. Sin duda nosotros también estamos muy conscientes de eso. Y te pregunta Javier, ¿qué opina del incidente del tuitero que insultó al presidente y su reacción? A ver, nadie tiene derecho a insultar. Y no está bien insultar al presidente. Pero tampoco está bien que el presidente insulte. O sea, el presidente está recibiendo de su propia medicina. Los líderes políticos tienen que ser espejos en los que el resto de la sociedad se refleje. Y si tenemos un presidente que todas las semanas, todos los sábados insulta, y cada vez que sale de un evento le ponen un micrófono y descalifica e insulta, ¿qué es lo que el presidente espera? Si tuviéramos un presidente ponderado, respetuoso, que le da jerarquía al cargo que ostenta, que le da calidad a su investidura, seguramente los tuiteros no le descalificarían, no le dijeran alguna tontería ahí, alguna frase mal concebida. Pero el presidente está recibiendo su propia medicina. Yo creo que el pedido de juicio del presidente es una tontería, porque más bien lo que el presidente en su Twitter debería decir: de hoy en adelante voy a dejar de insultar para que no me insulten. Y todo el mundo lo aplaudiría. Así que a los tuiteros, decirles, bueno, las redes sociales en general tienen que ser para respetarnos. Yo recibo todos los días insultos de este ejército de asalariados correístas. Yo les bloqueo, ni les contesto, no les tomo en cuenta. Les bloqueo. Porque las redes sociales no son para eso. Pero tampoco las sabatinas son para insultar. Estamos hablando de las redes sociales y otra de las preguntas es: ¿cómo manejas tu campaña en las redes sociales? ¿Cómo consideras tú que la ciberpolítica influye en los resultados electorales? Determinante, pues la experiencia del presidente Obama es el ejemplo más categórico de eso. Y yo estoy llevando una campaña de redes sociales sin la dimensión que sería deseable, porque no tengo los recursos materiales para hacerlo, pero al menos en el Twitter pongo alguna información. No pongo los recorridos por una razón, alguna gente me reclama eso. ¿Por qué no pongo los recorridos? Porque me mandan gente, correístas, a insultar por donde yo ando. Entonces ahora por lo menos que se den el trabajo de ubicarme en donde ando para que me insulten. Yo no respondo a los insultos, por supuesto. Más bien soy feliz porque me siento tomado en cuenta. Qué peligroso que soy que me mandan gente a insultar. Están tan preocupados por el vertiginoso crecimiento de mi candidatura y sobre todo por lo imaginativa que ha sido mi campaña, con mis muñequitos, ¿no?, que ustedes los han visto hoy por las calles, mis cabecitas, que son unas reproducciones de mí. Ayer mi hijo llegó y me dice: papi, soy famoso en la escuela porque me dicen que han visto tu cabeza en la calle. Y él era feliz, orgulloso. Qué bueno que no le digan papi. En la escuela me dijeron que tú eres un ladrón, un corrupto. Así. Entonces, esas cosas me hacen feliz. Porque llevo mi dinosaurio a donde voy y los niños son felices ahí tomándose fotos con el dinosaurio. Yo aprovecho para hablar con los papás. Eso les preocupa. Entonces me mandan a insultar. Ahora, ¿uso el Facebook para qué? Para decir: señores, estas son mis propuestas. Uso mi página web, www.andrespaez.com, para decir: ahí está la propuesta de la Alianza por el Ecuador, Creo ID, y también las propuestas mías. Uso el Facebook para responder los amistosos y a veces muy generosos comentarios que personas me hacen, muchas veces inmerecidos, porque, insisto, en la política el cumplimiento del deber no tiene mérito. Y uso el Twitter incluso para retransmitir lo que otros tuiteros están haciendo. Lo que está haciendo Anónimos es un trabajo realmente extraordinario de cómo ellos van desnudando las entrañas del poder a través de estos micro videos, micro documentales de 3 o 4 minutos. Es decir, uso las redes sociales para eso y para estar en contacto con la gente, que por ahí, ayer en un restaurante, un señor salió: venga señor, siéntese, es la mesa de los ganadores, aquí se sentó fulano, no sé qué, venga. Digo: no puedo, estoy con 8 personas. No, siéntese aquí los 8. Pues que además no tengo para pagar una cuenta de 8 personas. No, usted está invitado. ¿Y ese señor qué hizo? Vino con
con su teléfono, clic, y mandó por su Twitter. Aquí en mi restaurante está Andrés Báez con su equipo de campaña. Para eso es, y claro, yo lo retuiteé. Para eso son las redes sociales, pero no uso para insultar, para descalificar. Lo que sí recurro es a las frases de Sabina, de Benedetti, que están ahí y que en el curso del día a uno le sientan también leerlas, ¿no? Es decir, son nuevos espacios entonces para hacer política. Pero largamente, y los jóvenes tienen ahí una cantera para hacer maravillas. Gracias, Andrés. Vamos ya finalizando esta entrevista y nos preguntan, Andrés, tu mirada a la economía europea y a los ecuatorianos que viven ahí. Bueno, la economía europea no puede ser vista por fuera de la situación del euro, y hay que distinguir entre países que han tenido un mejor desempeño económico que otros. España, Portugal, Grecia tienen una situación muy grave, y mientras otras economías han tenido mayor estabilidad. Alemania, Francia, Inglaterra, que aunque no es formalmente la Comunidad Económica Europea y ha mantenido su moneda, también es un espacio importante, ¿no?, de Europa. Creo que a los migrantes ecuatorianos les ha tocado una época muy difícil, y creo que tampoco tienen muchos incentivos para volver al Ecuador. No obstante, yo estoy seguro de que la Comunidad Económica Europea se recuperará y que el salvataje que están haciendo de estos países que están en problemas va a dar resultados. Creo que hay gente muy competente que está al frente de estos desafíos, y estoy seguro de que por la capacidad instalada del aparato productivo europeo, por las enormes potencialidades desde el punto de vista de recursos naturales que tienen, estoy seguro de que van a salir adelante. Y estoy seguro también de que los ecuatorianos, por ser ecuatorianos, tienen una característica: los ecuatorianos no nos dejamos abatir. Y estoy seguro de que esos migrantes reaccionarán frente a esta crisis, y si perdieron su trabajo, estoy seguro de que encontrarán otro o buscarán otras fronteras para hacerlo, pero estoy seguro de que será un momento en donde admirar nuevamente la tenacidad de los ecuatorianos. Listo, Andrés, y vamos con la última pregunta de esta entrevista. Queremos conocer qué te incentivó, Andrés, a iniciar tu vida política, a partir de qué edad iniciaste, muy joven, no tan joven. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mi abuelo era político, ¿no? Mi abuelo fue 5 veces alcalde de Ibarra, yo soy ibarreño. Mi abuelo fue 5 veces diputado, siempre le admiré, tuve una relación muy cercana con él, y me gustó mucho la política desde niño. Yo me afilié a la Izquierda Democrática el mismo día que cumplí 18 años de edad, el día en que me convertí en ciudadano. Tengo 29 años afiliado al partido, y moriré con mi camisa naranja. La política para mí ha sido un instrumento para servir a los demás, para poner en práctica lo que he aprendido, por ejemplo, en el derecho del trabajo. Yo soy el que instrumenté el proceso oral para los juicios de trabajo, y me siento orgulloso de que todos los años me invitan a ir a países en donde están en el mismo propósito. Y hace un mes me llegó el Código Procesal del Trabajo de Nicaragua, hecho sobre la base de la ley ecuatoriana, como lo han hecho en el Perú, en Colombia, en Uruguay, en Costa Rica, ahora en Honduras y en El Salvador. Es decir, la política para mí ha sido una forma de servir a los demás, no de enriquecerme, pero la política me ha enseñado a mí a mirar lo peor y lo mejor de la gente. Yo he visto en la política el amor, el compromiso, la decisión, pero también he visto lo peor de la gente, la vileza, la traición, la deslealtad. Es una vivencia muy enriquecedora, y que sin duda muchas veces uno siente deseos de tirar la toalla, pero también uno sabe que en el fondo, si no estamos haciendo política, se perpetúan gobiernos como el que tenemos. Si no estamos haciendo política, siguen las injusticias y las desigualdades, y por eso es un deber quedarse en la política, porque además cada vez hay menos gente que quiera hacerlo de buena manera, con corrección y con honradez. Entonces la política es un deber con los demás. No nos olvidemos de las viejas enseñanzas de los griegos. Los griegos decían, acuñaron la palabra idiotes
y les calificaban de idiotes a los que no se interesaban por las cosas públicas, por la cosa pública que decían los griegos. Esa palabra luego fue trasladada al castellano con un contenido peyorativo, ¿no? Entonces nadie puede estar en esa condición. Todos debemos interesarnos por lo que sucede en la sociedad. No basta ver a un niño a las 8 de la noche en camiseta sentado pidiendo caridad. No basta darle una moneda. Hay que tratar de buscar que el país mejore sus condiciones de vida para que ese niño esté a esa hora tomando leche en su cama, mirando un programa como cualquier niño tiene derecho, y no ahí utilizado por gente inescrupulosa. Es decir, no basta con dolerse de lo que le pasa a la sociedad, hay que participar, hay que activar mucho en la vida política todos los días.